Bienvenidos a este segundo acto de los encuentros literarios que están enmarcados en el taller de escritura creativa que empezó su andadura con Antonio García Soler, porque formaba parte del taller. Gracias a su iniciativa, a su ánimo y toda la fuerza que nos ha impreso siempre, estamos aquí ya desde hace 15 años. Además, esta tarde nos acompaña. Muchas gracias, Antonio. Esto es obra tuya. Bueno, pues por circunstancias de la vida le pasó el testigo a Esther Avellán. Esther Avellán no solamente ha dado toda la continuidad y ha puesto su empeño en que esto continúe, sino que además este año se creó el primer encuentro infantil, juvenil de la Universidad Popular. Y por supuesto dar las gracias a Chus Amat y a Pedro Serrano, que esta tarde nos acompañan y que hacen que este proyecto realmente sea más grande. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, yo antes de empezar me gustaría dar las gracias públicamente a Antonio por hacer el esfuerzo de venir, que sé que es mucho, y por esta iniciativa tan hermosa y tan bonita que es hacer encuentros aquí en Almansa. Yo creo que primero vine como actriz y ahora me toca coger el testigo de Antonio, y tanto para Mariano como para mí, que somos los que estamos haciéndonos cargo del taller de escritura, que este año le hemos puesto laboratorio de palabras, pues está siendo una experiencia preciosa. Y hoy estoy muy contenta, primero porque Antonio nos acompañe y también por tener aquí a dos grandes amigos como son Pedro y Chus. Y bueno, yo creo que después de que Amparo los presente vamos a disfrutar muchísimo con todo lo que nos cuenten. Así que nada, muchísimas gracias por venir. Pedro Serrano es de Pinoso. Es un escritor con baja visión que ejerce como poeta. En el cierre del siglo XX y poco antes del eclipse total de sol de 1999, desentierra poemas de amor y resistencia y de la ironía sentimental, en colaboración con la editorial Frutos del Tiempo. Entre sus publicaciones poéticas, todo del siglo XXI ya, comenzamos en 2010 con Enlaces, Entre jazmines en casa, Heredar la nada, Falta de perspectiva, 13 poetas, Encuentros con la poesía, editado por la Fundación Cultural Miguel Hernández del 2021, Poeta en el Puente de los Espejos, Antología de poetas alicantinos, en la revista 21, versos número 10 de la editorial Banda Legendaria, Apagar la luz, colección de poesía móvil, siendo sus dos últimas publicaciones Pájaros y Letras Grandes, de Chamán Ediciones, que esta tarde también está aquí con nosotros. Participa con el proyecto Poetos en el primer festival de poesía No Somos Tan Raros como, en el que también intervienen, entre otros, Annie Wet, Gonzalo Escarpa, Yolanda Castaño y Navallean. Es director de la colección de poesía Lechat, en la que ha publicado hasta la fecha Javier Cebrián, Joaquín Penalba y Josefa Parra. Es cómplice en los ciclos literarios La dignidad de la palabra del Ayuntamiento de Elche, coordinado por Frutos del Tiempo. Ha sido asesor del espacio hernandiano del Ayuntamiento de Elche, colaborando en el diseño de la programación. Dirigió el ciclo literario de Hoy para Mañana de la librería Alitruc, decana de la ciudad de Elche.
Premio Triflos de poesía para personas con discapacidad visual. En el 2013, en el 2016 y la semana pasada te comunicó Luis Alberto de Cuenca que este año también. Su poemario Pájaros ha sido finalista de los premios de la Crítica Literaria Valenciana 2023. Desde marzo de 2024 codirige con Esther Avellán y Mariano Sánchez Soler la plaquette Rutas Binarias, proyecto literario novenal que nace con la idea de salvar la poesía que se encalla. Y Chus Amat es un músico y autor de canciones. Debuta en 1989 en el Teatro Gallarre de Pamplona, donde obtiene el primer premio de cantautores jóvenes que convoca el Gobierno de Navarra. Desde entonces, sus presentaciones y conciertos, tanto en solitario como en compañía de diversas formaciones, dieron lugar a los espectáculos Versos como Garabatos, Calles Humanas, Campos de Maíz, Camerata Carabel, este último junto a Pablo Auladel. En 2016, su canción 25 de mayo constituye la música del documental de Juan Torres, 25 del 5 del 98, La memoria silenciada, sobre el bombardeo del Mercado Central de Alicante de 1938. En los últimos años, sus composiciones han ido derivando hacia la musicalización de poemas, donde entre más de un centenar de textos musicalizados destacan los recitales Suite de Amor y las ciudades, con poemas de Luis García Montero, Fantasía para una rosa incierta, con textos de Raquel Lancheros y Fernando Valverde, Homenaje a Miguel Hernández de José Luis Ferris, Vals de lo que a mí me duele, con poemas de José Luis Ricos, y con este último graba A orillas de la ciudad, con la obra de 25 poetas alicantinos. En 2021 estrena Cuerdas y papel, con 20 poemas seleccionados de otros tantos poetas contemporáneos y clásicos nacionales. En 2022, el recital Ellas cuentan la guerra, junto a Rosa Cuadrado. En 2023 presenta su álbum CD recopilatorio titulado El primer día del mundo, una antología de 16 temas que recorre un periodo que abarca ya 30 años como autor de canciones. En 2023 graba el CD Pájaros con poemas musicalizados de Pedro Serrano. También nos acompaña hoy Pedro Gascón, editor de Chamán, editorial especializada en poesía que abarca otros géneros literarios a través de sus colecciones de poesía, narrativa y ensayo. Una de sus máximas es publicar textos de calidad literaria que muestren autores conocidos o desconocidos para el público. Y también le pediremos luego que participe aquí con nosotros. Pues vamos a comenzar contigo, Pedro. ¿Conmigo? Ya que te tengo aquí al lado. Genial. Quería que nos hablaras un poco de tu trayectoria, de cómo comenzaste y cómo sientes actualmente la creación poética. Vale. Digamos que poéticamente tengo como dos partes. Una me lleva a una parte más adolescente, en la cual más que escribir lo que hago es leer. Leo autores de todos conocidos, puede ser Neruda, puede ser Machado, puede ser Vicente Aleixandre. Y luego hay una segunda parte que yo la encuadro ya en la década de los 90, en la cual me comprometo con más gente a nivel local en Elche para trabajar por y para la poesía. Y ahí yo creo que ya tomo más en serio mi escritura, mi parte creativa y mi parte poética. En cuanto a cómo veo yo el panorama poético, ¿no? Cómo veo yo lo que se está haciendo ahora. Bien, digamos que yo creo que las redes sociales han aportado bastante al tema poético, digamos que lo han democratizado. Hay mucha gente que en las redes sociales sube sus poesías o sus textos, los comparte. Si queremos hablar de calidad,
de acuerdo, podemos hablar de calidad, pero es verdad que la poesía ya no es una poesía de círculos, ya no es una poesía encasillada, sino que va mucho más allá, y esto lo veo desde un punto de vista casi antropológico muy, muy interesante. Por lo tanto, yo creo que la poesía, con el apoyo de las redes sociales, ha ganado mucho. Y luego, por otra parte, creo que la poesía también nos inunda el mundo musical. Lo comentábamos antes, ¿no? La poesía y la música van unidas y están uncidas, y yo creo que eso también es un bien y es una bendición para la poesía. Muchas gracias. Pues yo quería preguntarte, Pedro, porque en todos tus libros el amor es muy importante, pero, por ejemplo, ahora mismo, desde tu libro Apagar la luz hasta Letras Grandes que te ha publicado Chamán, hay un cambio donde ese elemento, la luz o la pérdida de la luz o esa búsqueda de la iluminación es muy importante. Sí, ¿no? Para ti. Sí, es cierto. Yo tengo una parte, vamos a ver, soy un poeta con baja visión, en los últimos años he perdido bastante, estoy bastante limitado a nivel visual, pero anterior a este proceso de visión, la temática amorosa era una temática que yo tocaba, la vida doméstica, el amor doméstico para mí es muy importante, lo sigue siendo, pero que hay un momento en el cual entra en juego otra serie de factores. Y me vais a permitir una licencia, ¿vale? Sí. Si queréis, Amparo y Esther. Si os parece bien, ¿podemos todos cerrar los ojos unos segundos, por favor? ¿Me lo permitís? Cerrar todos los ojos en este momento, ya, todos. Y hay silencio, solo silencio. Y en un momento dado, escucháis aves, solo pájaros. Podéis abrir los ojos. Eso es poesía. Para mí eso es un lenguaje poético. Así nació Pájaros, desde el silencio. Nació desde el silencio porque estábamos en plena pandemia y porque estábamos todos encallados entre el miedo, la incertidumbre, y yo me dediqué exclusivamente a salir en la terraza. Ya mi baja visión existía, me dediqué a cerrar los ojos y a crear un mapa sonoro. Y eran ellas, mejor dicho, las aves, o eran los pájaros, los que más me incordiaban en el buen sentido de la palabra. Y es verdad, en los últimos años tengo que jugar mucho con dos términos, que es luz y oscuridad. La luz, que puede ser cegadora y me puede hasta dañar, y la oscuridad, que en un principio yo creía que me iba a incomodar, y ahora es todo lo contrario. Creo que me siento hasta cómodo en la propia oscuridad. Yo te iba a preguntar sobre el significado que tenía para ti la luz, pero ya lo has explicado, no hace falta que te lo... Que bueno, la luz, yo defiendo la luz, hay una defensa de la luz en todo esto, pero al mismo tiempo la luz, como la concebimos, luz artificial, luz del sol, también me es un poco violenta. ¿Y a nivel poético? A nivel poético la luz, claro, a nivel poético la luz es todo. En Pájaros, los últimos dos versos del poemario Pájaros, así a forma de coda o de semiaforismo, hablo de encender y de apagar una cerilla. Enciendo la cerilla, se apaga, y eso es un poco la simbología poética. Es decir, tenemos un punto de creatividad. Tenemos luz cuando encendemos la cerilla, tenemos llama, tenemos chispa. Pero la cerilla, que dura unos segundos, un minuto, y se apaga. Y volvemos a la oscuridad hasta volver a encender otra vez la cerilla de nuevo. Entonces yo creo que para mí la luz es muy importante. Ya nos ha quedado claro en el contexto poético también cómo juegas con los claros y oscuros. Sí, sí. En el libro de Letras Grandes, que por cierto, Pedro, ¿nos podrías traer un libro y así leemos algún poema? Hay una cosa que me llama mucho la atención, que es que hay muchas oraciones. Hay una, no sé, como oraciones básicas, y sí, esa ironía que tú tienes, que cruza toda tu obra, ¿no? Sí. La utilizas en esa búsqueda de creer en algo y a lo mejor sí, no poder, ¿no? Claro, es que este último poemario, que yo creo que es un poemario realmente bastante maduro, y lo digo, yo soy muy crítico conmigo mismo, me doy mucha caña, creo que es bastante maduro.
Hay dos palabras en este poemario que yo creo que le dan el peso y sustentan el poemario, que son oración y ceguera. Oración, que es el diálogo con Dios, y la ceguera, que es ausencia de luz. El otro día comentaban, no recuerdo en qué presentación, que podíamos incluso permutar, ¿no? Podíamos decir, oración podría ser diálogo con la luz y ceguera podría ser pues ausencia de Dios. No lo sé. Pero sí que es verdad que juego mucho con las oraciones que todos escuchábamos desde pequeño. En realidad estuve trabajando en su estructura, estuve trabajando con ellas, las estuve escuchando durante mucho tiempo. Y yo quise jugar en un momento dado con algún tipo de deidad, de ser superior que está por encima de nosotros, y trabajé esa parte preguntándole con una cierta ironía, ¿no? Sabiendo qué respuesta pues no iba a tener, pero me interesó mucho esa parte, ¿no? Ese juego con Dios me interesó bastante, y entonces trabajo esas oraciones básicas, es una parte del poemario, ¿no? Si quieres, leemos alguna de las oraciones básicas. Me parece genial. Vale, pues... Y como la va a leer Esther, me parece cojonudo. Hay uno que se llama Sí, una de las oraciones básicas, dice: creo en la providencia, en todos los que miran sin ver la gracia de Dios, en el topo, en el murciélago, en el erizo. Soy un caracol, me arrastro, subo a la superficie, rebusco en la comida. Soy una antena y recorro la extensión de la profundidad de la tierra, todo lo visible e invisible de la tierra. Nada que no esté dividido, amortajado en su vida, anhelo y el pan, luz y noche verdadera de noche verdadera. Sí, amo la penumbra en los ojos del náufrago, ir siempre en dirección contraria a tus múltiples señales y cientos de designios. Nada que no eternice tanto es voluntad, como difiera en los años en el rastro de un cohete. Sí, aquello que es dolor es extrañeza, en el cuarto oscuro de los pobres, en el tocamiento frenético de los ricos. Creo en los rayos que iluminan la sangre, en el perdón de todas las lujurias, en la gloria eterna del pecado. Bien, no creo en ti, no creo en nada, si Dios es el resultado que ha muerto. Esta es una de las oraciones básicas. Sí, y es que además, cuando empecé a escribir una y luego otra, dije, bueno, pues voy a seguir con esta constante a ver hasta dónde llego, ¿no? La respuesta final, yo no soy creyente, la respuesta final es que Dios no me contesta ninguna de ellas. Hay un toque de descreimiento en este Letras Grandes también, ¿no? También. Es posible, es posible que, claro, el poeta, lo comentábamos antes, el poeta tiene que emocionar, tiene que llegar, tiene que ponerse en el corazón de la otra persona, tiene que sentir cómo late la otra persona. Entonces el poeta, cuando escribe, tiene que emocionarse de alguna manera a sí mismo y poder transmitir esa emoción. Es decir, yo no digo que la poesía sea todo desgarro y sea todo herida, ¿no? Pero tiene que haber una parte emocional clara en todo esto. Y si el poeta no emociona, es complicado. ¿Por qué digo esto? Yo, por ejemplo, lo comentaba también en anteriores presentaciones, yo creo que la poesía tiene dos grandes poderes. El poder de la mirada, que te permite situar a los objetos, el paisaje, te permite lanzar una serie de palabras con mucha estética sobre ello. Y luego está el otro poder, que es el que yo, con el que me quedo y con el que más soy capaz de construir, ¿no? Que es el poder del tacto emocional. El poder del tacto emocional significa eso, significa escuchar el latido que no es tuyo e intentar no que la otra persona cuando te lea te vaya a comprender, ¿no? Eso ya sería la leche, ¿no? Pero sí que vea un mínimo de emoción en todo aquello que tú haces. Entonces yo creo que es importante el poder de la mirada, pero el poder del tacto emocional es vital para nosotros. Y yo quería preguntarte también, porque tú eres un poeta que el mundo te duele, ¿no? O sea, estás muy pendiente de la actualidad, Sí. eres reivindicativo, no necesitas denunciar las injusticias, ¿no? Duele. Y entonces la verdad
es muy importante en tu poética también, ¿no? Sí. Esa verdad propia y que también se universaliza No hacia los demás. claro, es que no podemos desligarnos del entorno que tenemos. Yo lo veo imposible. Yo no podría desligarme. Vamos a ver, hay gente vulnerable, hay gente con una desigualdad enorme, con una pobreza enorme. Estamos hablando de gente sin techo, sin comida. Estamos hablando de grandes injusticias, no solamente más allá, sino también más acá, ¿no? Yo como poeta, todo eso tengo una sensibilidad que lo capta enseguida. Entonces, yo no puedo huir de ahí. Yo a lo mejor, yo estoy lejos de las bombas que caen en otros sitios, ¿no? Pero no puedo huir de ese sufrimiento y creo que tengo que reivindicarlo, tengo que denunciarlo. Yo recuerdo cuando hicimos aquello de poesía para Palestina, ¿no? Sí, sí. Recuerdo que me puse, me encendí, escribí un texto a propósito, ¿no? Hablando de Gaza, de los palestinos, de Netanyahu y de la madre que lo parió, con perdón, de verdad. Y cuando terminó aquello, no sé con quién estaba hablando, que tenía una persona detrás todo el tiempo sin decirme nada, era un señor que estaba ahí callado, y cuando yo me di la vuelta, se acercó y me dijo, muchas gracias. Era un palestino que me dio las gracias por haber visto mi emoción y mi compromiso con ellos. Entonces yo creo que no podemos desvincular la poesía. Vamos a ver, yo aquí, en este momento, reivindico la poesía social. Tal y como veo el mundo, reivindico la poesía social. O sea, la utilidad de la poesía, ¿no? Una de las preguntas que queríamos hacerte, Amparo y yo, era si la poesía vale de algo. Es una pregunta muy manida, pero al mismo tiempo creo que te da posibilidad de expresar un poco lo que nos estabas contando, ¿no? Claro, la poesía sí, es que la poesía es útil. Que es útil. La poesía vamos a ver, ¿es útil la poesía amorosa? Joder, claro que es útil la poesía amorosa. Y hay que leer poesía amorosa y tenemos que ser sensibles. ¿Es útil la poesía cuando nos lanza el deseo? Por supuesto, que el deseo es vital también en nuestras vidas. Las caricias son fundamentales. Yo con mi baja visión, coño, sin los abrazos no sabría vivir. Hay gente que dice, es muy exagerado, abrazas a todo el mundo. Bueno, y tú no, ¿qué pasa? Cada uno hace lo que le da la gana. O sea, que vamos a ver. Entonces, claro que sí, es decir, la poesía es muy útil. Yo creo que los grandes... ¿Tú crees que Trump lee poesía? Yo creo que no. Pues es un imbécil, o sea, que debería de leer poesía, y no digo que lea poesía social, pero bueno, podría leer a lo mejor a los románticos, ¿por qué no? Entonces, yo creo que la poesía es muy útil, muy útil. ¿Podríamos volver, si quieres, Amparo, a Pájaros? Yo creo que ya nos vamos a centrar en el proyecto que os ha unido, que es el proyecto de Pájaros, cómo surgió, cómo se desarrolla, que no lo contéis vosotros, que lo hicisteis. Pues, Chus, ¿quieres decir algo? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, lo primero. Llevamos aquí ya unas horas estupendamente. Hemos pasado calorcito al sol y fresco a la sombra. Hemos comido gazpacho y yo estoy con un reseco viendo agua. Bueno, muchas gracias. Pájaros empieza a desplegar sus alas cuando Pedro me manda un PDF y me dice, oye, Chus, me gustaría que colaborásemos juntos en un poemario. Yo ya le había musicalizado un par de poemas antes y parece ser que le gustaba a mí. Me parece Pedro Serrano un poeta, no por hablar de la luz, pero un poeta muy lúcido y muy inteligente. Entonces sus textos yo creo que resuman, aparte de una extraordinaria poética, mucha inteligencia. Entonces es verdad que no eran fáciles de musicalizar, porque eran como poesía fragmentaria, era complicado, pero yo estaba apasionado y poco a poco fueron saliendo los textos, fueron saliendo los poemas, yo se los iba mandando por WhatsApp, él me iba animando y al cabo de pocas semanas, pues los pájaros ya desplegaron sus alas y fueron planeando. Y bueno. ¿Quieres añadir algo? ¿Cómo te sentiste tú al musical? Bueno, vamos a ver, yo cuando Chus empezó a musicalizar el poemario de Pájaros y me empezó a pasar los audios, dije, la hostia, qué buen músico es este tío, y encima, qué bien suenan estos poemas con su música, ¿no? Con su voz, con su guitarra, qué bien suenan, ¿no? Y me pareció que el proyecto ganaba mucho con la música de Chus, y me pareció también que era vamos a ver, es que además lo comenté antes también, Pájaros tenía un principio y un final,
y luego se le añadieron unas prosas poéticas que yo no contaba con ellas para nada, y Chus me dijo, Pedro, ¿por qué no justificas un poco el poemario en algunas presentaciones? Y esto fue lo que dio paso a esas prosas poéticas, y yo creo que incluso dejó el libro más cerrado y lo dejó incluso más perfecto, con lo cual la simbiosis músico-poeta fue genial, es decir, y es que además luego vino el reconocimiento y es un libro que funcionó muy bien. Entonces yo reivindico la música y la poesía, por supuesto. Claro. Además, le disteis un formato muy interesante porque tú compras el libro y lleva un CD. O sea, es un 2x1, ¿no? Le disteis un formato donde la poesía y la música están totalmente unidas. Sí, exactamente. Y cuando escuchas tus poemas musicalizados, porque tendrán que llevar algún tipo de transformación y demás, ¿los sientes como tuyos o te sientes como espectador? Pues en una primera parte eres un espectador. En una primera parte estás escuchando a un músico con una letra y tú eres como un espectador. Y luego ya te vas concienciando de que son tus poemas y de que Chus le ha dado una variación diferente. Y entonces ya pues llega la simbiosis. Era de lo que muchas veces hemos comentado, la fusión de las artes. Yo me he traído, porque hoy me dijeron, va a ver, Chus, vienes a cantar, pero no solo a cantar, vienes también a contar. Y yo me puse muy nervioso porque a mí me llaman para cantar. Y claro, reflexionar sobre lo que uno hace es complicado. Yo me he traído aquí mis chuletas, sobre todo para no perderme, ¿no? Sí que si leo, perdonadme. La cosa está en que cuando uno musicaliza textos, no se sabe muy bien, ¿no? Qué es lo que realmente va dejando, qué pozo va dejando, ¿no?, en los demás, ¿no? Y yo creo que el intérprete, a ver, todos somos intérpretes. Cuando leemos un poema, lo leemos internamente, lo releemos, lo leemos en el tiempo, a lo mejor no lo entendimos en su momento y con el tiempo lo entendemos. Un músico cuando musicaliza una canción, o sea, un poema, en realidad lo que está haciendo es una interpretación mediatizada y le da a ese texto una nueva dimensión. En ese momento, incluso el autor va a sentir una extrañeza de cómo su texto ha pasado el filtro de otra persona y, a mí, lo comentaba también antes, ¿no? Hay gente que te dice, hay autores que te dicen, oye, ¿sabes que he descubierto cosas que no sabía muy bien que estaban? Porque mi voz o mi manera, la armonía que yo le había puesto, les había descubierto. Lo que quiero decir con todo esto es que nosotros, los músicos, cuando musicalizamos, en realidad lo que hacemos es una interpretación. Somos como transductores, ¿no? Somos un intérprete más. En este aspecto se parece mucho a las artes escénicas. Yo supongo que dos actores enfrentados al mismo texto dramático van a dar dos maneras, ¿no?, de viveza al texto, ¿no? Claro, hoy hablábamos, justamente viniendo para aquí, para Almansa, de cómo un texto, por ejemplo, de Lorca, que es un poeta que conocemos todos, lo puedes hacer tuyo hasta el punto de que tus sentimientos se reflejen a través de las palabras del poeta, ¿no? Y yo creo que eso es un poco el secreto, que tus sentimientos los depositas en algo que ya está escrito y lo transformas, ¿no?, de alguna manera, no sé. Sí, porque ese hermanamiento con las artes escénicas, porque al fin y al cabo los músicos actuamos en un escenario, tenemos unas luces, hacemos una interpretación del texto, que en origen no deberíamos hacerla. Yo he comentado antes, ¿no?, que hay autores que no les gusta nada, ¿no?, que entienden que su poema es un poema escrito para ser leído y que la música la ponen ellos, los poetas, que los músicos debemos estar al margen. Son pocos, pero me parece muy respetable. En ese aspecto nosotros, como digo, somos unos intérpretes más. Estuviésemos aquí media docena de compañeros, yo estoy seguro que aquí hay músicos en la sala, cada uno haríamos de un texto una interpretación distinta, cada uno con su sensibilidad daría a esa música lo que él entendiera, ¿no? Y en esencia es eso, es darle a ese, igual que creo que luego ella va a leer un texto, ella va a dar una interpretación, yo daré otra, y yo creo que es el juego de la emoción el que en principio debe exponerse, ¿no? Claro. ¿Te parece que sí, nos des una muestra de esta transformación del poema en canción? Bueno, yo para empezar, quería empezar con
quería empezar con una canción para no aburrir demasiado. Estoy aterrorizado por aburrir porque tengo que leer algunas cosas. Y entonces me gustaría cantar casi el primer poema que musicalicé hace ya un montón de años, 30 años, de Gabriel Celaya, cuando todavía no era el poeta social, que acabó siendo, sino era más un flaner, era más una poesía más existencialista. Y la canto porque tiene, aparte del hecho simbólico para mí de ser los primeros, porque tiene algo que se la quiero dedicar a mi amigo Pedro y también al hermanamiento entre la música y la poesía. Se llama Por fin tengo un amigo. Por fin tengo un amigo, otro pequeño imbécil como yo, sonriente, que no lee los periódicos, que no está preocupado, que no tiene opinión formada sobre Europa. Nos paseamos juntos, charlando tontamente, contándonos mentiras, repitiendo en voz alta los nombres de los barcos, o inventando otros nuevos para las pobres nubes que lo están esperando. Qué bonitas mañanas con aeroplanos blancos, qué bonitos los pinos, la hierbecilla mansa, la brisa siempre alegre, las parejas amigas de la mano volando, de la mano volando, volando. Paseamos juntos, charlando tontamente, contándonos mentiras, repitiendo en voz alta los nombres de los barcos, o inventando otros nuevos para las pobres nubes que lo están esperando. Qué bonitas mañanas con aeroplanos blancos, qué bonitos los pinos, la hierbecilla mansa, la brisa siempre alegre, las parejas amigas de la mano volando, de la mano volando, volando, de la mano volando, 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 de la mano volando. Muchas gracias. Y bueno, me toca. En principio, decía Jorge Luis Borges que cuando leemos versos en voz alta, cuando leemos versos que son realmente admirables, tendemos a leerlos en voz alta. El verso exige la pronunciación y nos recuerda que fue un arte oral antes que un arte escrito. El verso recuerda que fue un canto. Como bien sabéis, la poesía en sus orígenes era oral y se recitaba en voz alta, como lo hacían los aedos en la antigua Grecia, improvisando sus versos y acompañándose con una especie de lira llamada forminge. Sin embargo, con el devenir de la escritura, la poesía dejó de ser un arte solamente oral para convertirse en un texto destinado a ser leído. Dicho esto, la actual poesía contemporánea, como he dicho hace un momento, no necesita para nada
que nadie le ponga música, se defiende por sí sola. Musicalizar poesía es una forma de darle una nueva dimensión sonora, eso también lo he dicho. Es una labor en que la música y la palabra se abrazan para dar vida a una emoción compartida. Y no se trata solo de ponerle acordes a un texto, sino de encontrar una verdadera inmersión en su estructura, en el ritmo que pueda tener ese poema, su melodía escondida. Para ello deberemos aunar la sensibilidad literaria con la expresión musical. Como he dicho, la figura del intérprete es importantísima en nuestro mundo contemporáneo porque todos somos intérpretes. Interpretamos los textos que nos llegan, los músicos interpretamos, los actores interpretáis, todos llevamos nuestra carita interpretando. La diferencia del traductor es alguien que interpreta para los demás, sencillamente eso. Hablaba de la vieja polémica de algunos poetas que no les gusta, tienen todo el derecho a defender que la poesía debe ser eso, una poesía escrita y no ni siquiera hay muchos poetas que no les gusta ni siquiera interpretar, ¿no? Leer sus versos en voz alta, prefieren que otras personas lean sus versos, ¿no? En cualquier caso, yo creo que interpretar, musicalizar poesía es, digamos, darle una nueva dimensión sonora al texto. Para entrar en materia, bueno, antes comentaba que esos poetas que no les gusta musicalizar poemas, hay una anécdota muy famosa para los que no estaban antes, y es que Debussy, el compositor Debussy, le decía al poeta Mallarmé, le decía, voy a musicalizar un poema suyo, y Mallarmé, el poeta, decía, vaya, pensaba que eso yo lo había hecho yo, ¿no? Entonces esa manera, ¿no?, un poco particular de defender. Yo pienso que los territorios entre la música y la poesía son comunes, defienden intereses comunes, y yo por lo menos estoy adscrito en ese movimiento. Para entrar en materia, voy a exponer una breve síntesis de mi manera de composición. Espero ser breve y no dar mucho la turra. Bienvenidos a mi pequeño taller, lo que yo he llamado las dimensiones del teatro. Para que un poema sea susceptible de ser musicalizado debe poseer características como son que lo hagan adaptable, la melodía y el ritmo. No todos los poemas son igualmente adaptables a la poesía, o sea, a la música. Yo creo que uno de los requisitos fundamentales para un músico a la hora de abordar la musicalización es la de ser un buen lector de poesía. Es importante tener un vínculo estrecho con los textos. Siempre he escuchado decir que los grandes músicos no son arreglistas, son orquestadores, que la materia prima original contiene implícitas ya las ideas para su desarrollo. Cuando leemos los poemas, en un primer vistazo tendremos la impresión de que algunos versos casi se cantan solos. Otros debemos esforzarnos más en intentar sacar lo que entendemos que puede andar así ahí. Digamos que tendremos que arremangarnos y considerarnos más artesanos que artistas. Yo creo que el músico que musicaliza un texto poético tiene que entender que la obra de arte ya está ahí, que el texto es la obra de arte. Y nosotros, yo al menos, mi condición es la de artesano. Intentar arrimarme con el oficio armónico, con la inspiración melódica, con el ritmo que entendamos. En ese momento tenemos que poner nuestro empeño y dejarnos seducir por lo que el poema nos pueda decir. Yo siempre suelo decir que hay una especie, antes lo decía Pedro, de trance, de sueño. Yo voy como armado con un cazamariposas intentando tener todos los sentidos bien abiertos a la hora de captar lo que un texto nos pueda ir diciendo. Con relación a la valoración de musicalidad interna de un poema, debemos tener en consideración, claro, el ritmo interno que tenga el poema. Lo he apuntado antes, ahora con la escritura en verso libre, no todos los poemas están escritos con una métrica especialmente adaptable a la música. En castellano funcionan, hay unas metras estróficas, unos poemas clásicos, unas estrofas, unos versos que funcionan muy bien, los endecasílabos, los hetasílabos. En cuanto uno encuentra esa música de los textos, tiene mucho hecho, porque
es absolutamente, en castellano es absolutamente cantable, junto con sus acentos. La extensión es clave, no puedes musicalizar un aforismo, porque el aforismo tiene tanta carga, un aforismo como, no un refrán, pero algo que tenga per se una significación en un par de líneas muy grandes, ¿no? Porque es todo texto. Y un texto muy largo, yo personalmente prefiero no cortar. Hay músicos que cogen un texto y lo hacen canción, incluso hacen un estribillo. Yo sé, por ejemplo, que Serrat ha llamado a Luis García Montero para decir: oye, Luis, quiero musicalizar este texto, pero yo necesito un estribillo, adáptame, porque yo raramente hago, yo cojo el texto e intento de arriba a abajo hacer la canción. A lo mejor al final, repito, como habéis escuchado antes, algo para marcar un final, pero raramente voy a inventarme o voy a trastocar nada. Prefiero que sea el propio texto per se el que sea. Y bueno, yo creo que ahora lo mejor sería hacer un ejemplo con una canción de todo lo que hemos hablado y luego entramos en materia sobre la canción. Mira, el poema que he elegido es un poema de Francisca Aguirre que se llama Testigo de excepción. Aunque pudiera parecer innecesario de mencionar, es imprescindible conocer la trayectoria vital y literaria del autor, sus inquietudes intelectuales, el marco histórico que le ha tocado vivir y las características generacionales de su poética. La autora del poema que vamos a interpretar, primero Esther lo va a leer y luego yo lo voy a interpretar. Francisca Aguirre es una poeta española vinculada a la generación del 50, nacida en Alicante en 1930 y falleció hace unos años en Madrid, en el 2019. Una poesía de tono intimista, abordó el dolor, la melancolía y la injusticia. Su vida estuvo marcada por el exilio y la represión franquista. El poema lleva por título Testigo de excepción y pertenece a su primera obra escrita con 42 años, en plena madurez intelectual. Es un dato importante para mí que alguien escriba su primera obra con 42 años. Es un poema que reflexiona sobre el sufrimiento y la memoria, donde explora el dolor y la pérdida a través de un texto que convierte al mar en su único confidente. Doy paso a Esther, que lo va a leer, y seguidamente yo interpretaré el poema cantado y luego, si queréis, lo comentamos. Testigo de excepción. Un mar. Un mar es lo que necesito. Un mar y no otra cosa. No otra cosa. Lo demás es pequeño, insuficiente, pobre. Un mar. Un mar es lo que necesito. No una montaña, un río, un cielo. No. Nada. Nada. Únicamente un mar. Tampoco quiero flores, manos, ni un corazón que me consuele. No quiero un corazón a cambio de otro corazón. No quiero que me hablen de amor a cambio del amor. Yo solo quiero un mar. Yo solo necesito un mar. Un agua de distancia, un agua que no escape, un agua misericordiosa en que lavar mi corazón y dejarlo a su orilla para que sea empujado por sus olas, lamido por su lengua de sal que cicatriza heridas. Un mar del que ser cómplice, un mar al que contarle todo. Un mar, creedme, necesito un mar donde llorar a mares y que nadie lo note. Un mar es lo que necesito. Un mar y no otra cosa. No otra cosa. Lo demás es pequeño, insuficiente, pobre. Un mar es lo que necesito.
nada, únicamente un mar. Tampoco quiero flores, mano, ni un corazón que me consuele. No quiero un corazón a cambio de otro corazón. No quiero que me hablen de amor a cambio del amor. Yo solo quiero un mar. Yo solo necesito un mar. Distancia, un agua que no escape, un agua misericordiosa en que lavar mi corazón y dejarlo a su orilla para que sea empujado por sus olas, lamido por su lengua de sal que cicatriza heridas. Un mar del que ser cómplice, un mar al que contarle todo, un mar. Creedme, necesito un mar donde llorar a mares y que nadie lo note. Y que nadie lo note. Muchas gracias. Bueno, no sé, la diferencia entre la lectura, el poema, eso lo tendréis que valorar vosotros, incluso la manera vuestra interna que habríais tenido la primera vez que os enfrentéis con el texto, que lo leéis. En mi caso, cuando lo leí, inmediatamente me di cuenta de sus posibilidades que tenía a la hora de convertirse en una canción. Aparte de su belleza y de la significación que tenía, los elementos necesarios estaban ahí, ¿no? Para hacer de ella una canción íntima, reflexiva, interpretarla en un tono de confidencialidad, que es el que trato de poner, que entendí que podía ser el adecuado para el texto. Para empezar, es fundamental para la comprensión un análisis temático. Aquí lo que estoy haciendo es poner el texto para que lo tengáis por aquí. En este caso, el sujeto poético es un poema que expresa la necesidad profunda y absoluta de un mar, que se representa como un refugio, como un confidente y un espacio de sanación. Hay que intentar comprender el poema en esencia. El sujeto poético rechaza a todos los demás, montañas, ríos, cielos, incluso la compañía de otras personas, porque nada parece suficiente para su necesidad interior. El mar es la única respuesta a su angustia, un lugar donde pueda liberar su dolor sin ser observado ni juzgado. Percibimos un deseo de purificación y consuelo. El agua del mar se presenta como un medio para lavar el corazón, cicatrizar heridas y al mismo tiempo disolver el sufrimiento de su inmensidad. Todo eso son reflexiones que yo hago cuando leo el texto. Es muy importante, por lo menos para mí, a la hora de enfrentarte a un texto y musicalizarlo, entenderlo, explicártelo. El análisis formal y estilístico nos va a ayudar a establecer muchas claves interpretativas. Así, las repeticiones, las anáforas que tienen son de mucha utilidad.
Un mar es lo que necesito. No, nada, únicamente un mar, creedme, necesito un mar. Eso es fundamental a la hora de enfrentarme yo con el texto y de utilizar esas claves para utilizarlas. Las negaciones constantes, no una montaña, un cielo, no un corazón a cambio de otro corazón, no quiero. Eso es muy importante. Para mí son hitos importantes a la hora de interpretar. Las metáforas, el simbolismo que tiene, el agua de distancia, el mar como frontera entre el yo y el mundo, lamido por su lengua de sal, la imagen de sanación y cicatrización, un mar donde llorar a mares. El llanto se funde con el mar que lo absorbe sin testigos. Con todos estos recursos en la cabeza, conviene abrazarse ya a nuestro cazamariposas, a nuestra guitarra, y también desplegar nuestro atril para ir anotando las primeras ideas con el instrumento, apuntando ritmos, armonías, melodías, siempre bien atentos para atrapar lo que nuestra sensibilidad y nuestro inconsciente vaya sugiriendo. Es muy importante no conformarnos con las primeras ideas, sino entender que, salvo contadas excepciones, solo son bocetos a partir de los cuales ir construyendo los cimientos de una estructura que habrá de ir asentándose poco a poco. Hay que emplearse a fondo con la goma de borrar. De hecho, esta charlita bien podría haber sido versos, cuerdas, papel y gomas de borrar. Las primeras decisiones suelen ser relativas a la forma, es decir, a establecer la estructura. En el momento de valorar las valoraciones y las posibilidades que tengamos y de ir tentando el terreno paso a paso, ensayando distintos compases, tempos y demás elementos rítmicos para seguir poco a poco comprobando cómo se van asentando. Si la cosa funciona, seguidamente iremos escogiendo los versos con los que elaborar las diversas estrofas, los puentes, los motivos melódicos, ir tomando notas incluso de su armonía, aunque sea elemental, las tensiones de los acordes las tendremos que incorporar más adelante, eso lo digo para los músicos. Sobre todo es necesario mucha paciencia. Los compositores o los autores de canciones que estén aquí lo van a entender. Hay que trabajar intuiciones, dejando reposar todo el material y abandonar la labor cada pocas horas, para valorar si tras el paso de un tiempo de refresco nos sigue pareciendo válido el camino emprendido. Yo solo, cuando estoy musicalizando y tengo algo bueno o medianamente bueno, lo que hago es, lo dejo, hasta mañana. Para el día siguiente, valorar si realmente eso que he hecho va a algún sitio o no, si eso tiene algún sentido, si vuelve a tener, si levanta en mí lo mismo que levantó. Porque si lo dejo en un momento de atasco, al día siguiente abandono. Yo creo que es una cosa muy humana, pero bueno. Sobre todo es necesaria, como he dicho, mucha paciencia y es una buena idea grabar maquetas con las ideas que vamos encontrando para luego al día siguiente tener bien fresco, ¿no?, cuál era la idea, el pulso. Una de las decisiones que tomé en este caso fue que nada adoptara la función de estribillo, como he dicho. Por el contrario, quería respetar al pie de la letra la respiración del texto. Si pusiéramos lo que ha leído Esther y lo que he cantado yo, casi veríamos que hay una concordancia en la respiración, en la prosodia, en las pausas versales, casi. Vamos a tener que valorar si la expresividad de su interpretación hace que tengamos que romper la cadencia o no. Eso en los encabalgamientos en los versos es crítico, porque los poetas defienden la pausa versal a la hora de su lectura. La pausa versal, como sabéis, es la que se establece al final de cada verso. Y nosotros los músicos lo que tendemos es a romper eso para llevarlo a nuestro terreno. Y los encabalgamientos... Los actores también. Claro, y hay gente, yo recuerdo alguna conversación con José Luis García Martín, con el crítico, él defiende a muerte la pausa versal, evidentemente lo que es la narración de un texto poético, de un poema, en el momento de, como ha hecho Esther, de leerlo en público. Ahí los músicos casi todos estamos un poco en desacuerdo. Claro, las pausas versales son casi décimas de segundo, pero es la tradición lírica la que establece eso después de los siglos. Es decir, los músicos ahí jugamos para nuestro terreno. Creo que los actores también hacen lo mismo. Sí, también. Como he dicho, en principio, cuando los encabalgamientos se dan,
es importante. En la estructura de este texto, como vengo aquí cogiéndolo en cajitas del texto, un mar es lo que necesito, un mar y no otra cosa. No otra cosa. Si lo vemos son endecasílabos, son heptasílabos, está hecho. O sea, no es complicado ponerle música. Son asesores melódicos que orientan muchísimo la labor para la sustracción del ritmo que lleva el texto. A partir de aquí ya todo es tiempo y dedicación. Estoy acabando, no os pongáis nerviosos. Es prueba y error, gusto musical, aciertos y desaciertos, inspiración melódica y oficio armónico, paciencia y atención, hacer un buen uso del cazamariposas. Los errores son muy importantes. A veces los errores son los mayores aciertos. Es un mundo onírico, un trance artístico, o por lo menos artesano, tal como yo lo veo, donde a veces de un error, de un acorde mal pisado, dices, ¡hey! ¿Qué ha sonado aquí? Es otra cosa. Lo quería poner otra tensión, pero ha salido algo distinto y se me va por aquí. Eso es muy importante, estar muy perceptivo a esto. Bueno, si todo sale medianamente bien, es probable que hayamos conseguido no haber transformado un buen poema en una mala canción. Eso es importante. Como remate, la grabación final nos ayudará a corregir detalles de su interpretación, del tempo y de muchas más cosas. Para acabar, os diré que el motivo musical principal que compuse, que habéis escuchado, fueron unos compases en una armonía minimalista en tono mayor, un compás binario que actuase como el eco de un vaivén de un tranquilo oleaje. Eso es lo que yo tenía en la cabeza. Un íntimo y pequeño bolero sobre la soledad, donde su repetición evocase en las notas de su último acorde esas burbujitas de espuma que dejan las olas de la arena al agotarse antes de retornar al mar. Construir una cierta atmósfera de soledad, de desesperación sin estridencias, el mar no solo como un paisaje, sino como un espacio simbólico de redención, una inmensidad que nos ampara y nos permite diluirnos en él, escondiendo su sufrimiento en sus aguas infinitas. Muchas gracias. A ver, yo aquí he venido a cantar. Así que si me da tiempo y la autoridad me lo permite, había traído 2, 3 como máximo canciones. Y yo creo que, no lo sé. Como tú quieras. Tiempo, eso. Bueno, en principio he pretendido traer un abanico de versatilidad. Ahora traigo una canción lírica o que tiene una guitarrística más lírica. Luego vendrá otra que es más folclórica, incluso luego podríamos acabar con algún tono más pop. Pero bueno, bien, este poema, corte más lírico, es un poema de Luis García Montero. Los 2 temas fundamentales en la poesía de Luis García Montero son el amor y las ciudades. El amor como transformación de los sentimientos y las ciudades como espacio y territorio del mundo moderno. Yo hice un trabajo hace unos años con la poética de Luis García Montero que se llamaba Suite del amor y las ciudades, y este poema estaba allí. Es de su libro Diario cómplice. Esa luna, color de viejo saxofón. Esa luna, color de viejo saxofón, me retendrá en París. Esa luna, color de vieja mariposa, de alma vieja, buscando sobre el viento. Ojos para mirar el fin de siglo. Gatos que son las dudas de la noche.
noche. Tiéndete junto a mí, despierta en la memoria esa inquietud que guardan los que acaban de amarse. La imperceptible prisa de los labios que buscaron un cuello donde apoyar su aliento. Y déjame mirarte frente a frente con estos mismos ojos orientales que utiliza el amor para observarnos. Y déjame mirarte frente a frente con esos mismos ojos orientales que utiliza el amor para observarnos. Muchas gracias. Bueno, como decía antes, Borges no le gustaba que le musicalizaran poemas. Pues voy a musicalizar un poema de Jorge Luis Borges. Es un soneto de su libro El oro de los tigres, cuyo título son dos misteriosas iniciales, JM, y digo misteriosas porque en otras ediciones apareció con otras iniciales distintas, H.O, en vez de JM, H.O. Parece ser que Borges prefería la milonga al tango, y yo al menos en esto no he querido llevar la contraria. Un aire de milonga, H.O. En cierta calle hay cierta firme puerta con su timbre y su número preciso y un sabor a perdido paraíso que en los atardeceres no está abierta a mi paso. Cumplida la jornada, una esperada voz me esperaría en la disgregación de cada día y en la paz de la noche enamorada.
Esas cosas no son, otra es mi suerte. Las vagas horas, la memoria impura, el abuso de la literatura y en el confín la no gustada muerte. Solo esa piedra quiero, solo pido las dos abstractas fechas y el olvido. Solo esa piedra quiero, solo pido las dos abstractas fechas y el olvido. Solo esa piedra quiero, solo pido las dos abstractas fechas y el olvido. Muchas gracias. ¿Acabo con una más? Claro. Sí. No, bueno, si estáis bien, canto una más. A ver, me gustaría cantar algo más pop, o algo que yo entendí que voy a tener un aire un poquito más pop. Es de un poeta desconocido que se llama Mariano Sánchez Soler, que creo que anda por aquí. Es un muy grandísimo. Bueno, ahí está, por ahí, hasta la sombra. Bueno, es un poema de su poemario Para los que brillan, con el verso eléctrico, si no me equivoco, ¿puede ser? Sí. Sí. Se titula Porque te rompes. Vamos a ver si me sale. Quizá porque te rompes en la tarde sombría. Quizá porque al romperte yo me rompo contigo en pedazos dispersos de porcelana china, como el pájaro tonto que anida en los andamios, que anida en los andamios, los andamios. Quizá porque te rompes en las promesas necias y al reptar en la calle yo me rompo contigo sin el fragor caliente de los invernaderos, con el olor perdido de las flores ajadas, de las flores ajadas. Sin saberlo, regarás mi sonrisa, recubrando burbujas
de tu saliva dulce. Me romperé contigo como hielo en verano, como la lluvia inútil que marca las cosechas, que marca las cosechas. Quizá porque te rompes, yo me rompo contigo. Quizá porque te rompes, yo me rompo contigo. Como el pájaro tonto con el olor perdido, como la lluvia inútil, yo me rompo contigo. Yo me rompo contigo, 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 contigo. Como el pájaro tonto con el olor perdido, como la lluvia inútil, yo me rompo contigo, 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 contigo. Yo me rompo contigo. Mariano. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la idea es abrir un poco el turno de preguntas, ¿no? Por si alguien quiere... Querías también hablar. Y quería también, pues... con Pedro. Pedro Chamán, yo le llamo Pedro Chamán, se llama Pedro Gascón, que junto a Anaís Toboso tienen una editorial independiente, de origen Albacete, pero de proyección internacional. y bueno, ya que está aquí, ahora en el turno de preguntas, si alguien tiene, no sé, algo que preguntarle o lo que sea, pues él está encantado de acompañarnos y de contestar. Y luego también quería deciros que hay libros ahí fuera de Pedro, su último libro, el de Letras Grandes, que hemos estado hablando. Y bueno, Chus se le ha olvidado traer CDs, pero que si a alguien le interesa comprar algún CD o lo que sea, pues a Amparo o a mí nos lo puede comentar y nosotras la semana que viene pues lo tenéis aquí. Así que no sé si alguien quiere preguntar algo. ¿No? ¿Preferís otra canción? Pues otra canción. Y voy a, si queréis, canto una más. Es un poema que se llama Intimidades y habla de mis amigos poetas, que yo creo que a lo mejor puede venir muy bien. a todos. Yo sé que aquí habrá más de un poeta, estoy seguro. Que aquí en la sala habrá más de un poeta. Entonces, quiero dedicaros esta canción que se llama Intimidades. ¿Se escucha la guitarra? Mis amigos poetas nacieron sabiamente, ninguno pertenece a su generación. Demuestran en la risa que son inteligentes y citan a los clásicos en tono seductor. Mis amigos poetas son un poco teatrales, pues huyen del fantasma de la mediocridad. Les asusta el aspecto de las cosas normales, la gente con su torpe manera de actuar. Mis amigos poetas tienen ojos azules que se llenan de arañas cuando beben alcohol. Caminan tibiamente gastados por la vida, buscando en la ginebra la degeneración. Comentan que les duele el ruido de las motos, la música en voz alta, la noche artificial, los hoteles modernos que no tienen carácter
y el sueño que le roba la luz de la ciudad. La luz de la ciudad. La luz de la ciudad. Han recorrido Europa mis amigos poetas, pues citan de memoria su luz multicolor. Recuerdan los museos, las plazas, los portales, y alguna vez en ellos hicieron el amor. No son malas personas mis amigos poetas, aunque a veces no tengan ni siquiera razón. Aman solo mujeres de grandes labios rojos, esperando que alguna les muerda el corazón. Mis amigos poetas necesitan la bruma que entristece los puertos cuando se agita un tren. Deben estar hermosos, borrachos en cubierta, bogando a la deriva en aguas del Edén. Todos han decidido que tienen que marcharse, abandonar por siempre este viejo país. Y no saben si Atenas, si Roma o si Florencia, si la niebla de Londres o el humo de París. Mis amigos poetas están tan ocupados que no les queda tiempo de andar por la ciudad. Debieran no jugarse con su delicadeza, y espero que algún día los sepan respetar, los sepan respetar, 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 los sepan respetar. Muchas gracias. Era un poema de Luis García Montero. Yo creo que con muy acertada puntería. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Chus, muchas gracias, Pedro, por compartir esta tarde con nosotros en los encuentros literarios. Encantado también con los gazpachos. Muchas Ay, gracias. bueno, es que hemos comido gazpachos, ya le estamos metiendo mano al agua. Uf, sí, sin parar, sin parar. Yo voy a 2 botellas. Y nada, la próxima cita con la literatura va a ser el día 20 de marzo con Nuria Ortega, una joven poeta con 28 años, que ya tiene el premio Adonais y el premio Espasa. Os esperamos el día 20 y celebramos además que al día siguiente es el Día Mundial de la Poesía. Hasta entonces, hasta luego.